Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Somos Dani y Flor y hoy voy a estar hablando acerca de los momentos difíciles que uno puede pasar al momento de emigrar. En nuestro caso fue acá a Dinamarca desde Argentina y más o menos me gustaría un poquito explicarles con qué se pueden encontrar, qué situaciones pueden evitarse, qué situaciones está bueno estar preparados. Así que sin nada más chicos, adelante con el video. Para empezar, la previa del viaje. A mi parecer, fue una sensación de que te pisaba el tiempo, ¿no? Te pisó el tiempo de repente, uno piensa que tiene mucho tiempo, nosotros lo organizamos con bastante tiempo, nosotros decidimos que nos íbamos a ir, para que se dé una idea, decidimos que nos íbamos a ir de Argentina, habrá sido más o menos en agosto-septiembre del 2023. Que fueron desde septiembre hasta enero, contando septiembre, octubre, noviembre, diciembre y finales de enero, bueno, casi 5 meses, digamos. Entonces, teníamos cierto tiempo, porque aparte es algo que ya lo teníamos en la mente, entonces en sí ya estábamos como mentalmente preparados. Para lo que no estábamos preparados era para todo lo que teníamos que hacer, que la verdad que nos confiamos un poco, sobre todo el hecho de qué hacer con tus cosas, ¿no? Entonces, claro, llegado el momento, que nosotros lo atrasamos un poco, fuimos obviamente intentando vender algunas cosas y otras cosas las regalamos, pero estábamos tranquilos, con calma. Obviamente, sin darnos cuenta, ¡pum!, nos faltaba un mes para irnos y la verdad que no habíamos podido vender casi nada de las cosas. Y sobre todo los muebles grandes era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que deshacer nuestras cosas y hay cosas que son importantes que tampoco las íbamos a poder regalar ni las queríamos vender, ¿no? Entonces queríamos guardarlas en algún lugar donde no los cuiden o que sepan que no le va a pasar nada. Entonces obviamente más bien teníamos muchos amigos y familia y que nos podían ayudar en eso, pero también uno entre que está pensando en cosas del viaje, qué es lo que tiene que vender, qué es lo que tiene que regalar, qué cosas tiene que pedirle a personas o a familia o amigos que se las guarda. Entonces uno tiene que ir organizando todo eso, más las cosas que uno tiene que ir organizando y planificando del viaje en sí, ¿no? Dónde van a llegar, cómo van a ir al lugar, y nosotros también teníamos que ir a Bolivia también, entonces también era planificar eso y después de Bolivia ir a Madrid, y Madrid obviamente en el mismo día nos tomamos el avión a Copenhague. Pero igual eran como muchas cosas que uno tenía que estar haciendo, y si uno se relaja, te pisa el tiempo. Entonces, nada, ese fue el primer momento complejo que vivimos, ¿no? El que el viaje llegó y había muchas cosas que las teníamos como a medias o no las habíamos resuelto. Entonces, como que hasta la noche anterior al viaje estábamos armando bolsas, separando cosas que no nos íbamos a llevar, y era prueba y error, porque obviamente habíamos comprado, si no me equivoco, para llevar 2 valijas cada uno grandes, 2 maletas cada uno grandes, y obviamente el equipaje a mano, ¿no? Entonces yo tenía mi balanza, entonces íbamos pesando y era... No llegábamos al peso y no queríamos pagar un exceso de equipaje, ¿no? Entonces, nada, más bien estuvimos casi toda la noche despiertos organizando eso y más o menos dejando todo ordenado, aunque bueno, no sucedió. Pero bueno, te pisa el tiempo y más bien lo logramos, sí, pero hasta ese último momento estuvimos estresadísimos, pero
a más no poder. Me acuerdo, fue unos nervios, pero bueno, una vez que ya te vas al aeropuerto, ya está, es también los nervios del viaje, ¿no? Te juegan un poco en contra. Otro puntito ahí, que eso lo voy a decir rápido, es que al momento de tomarnos el día del viaje desde Bolivia, desde Santa Cruz hasta Madrid, los de la aerolínea, por eso cuando a mí en los comentarios me preguntaron si te pedían el pasaje de vuelta para las personas que estaban yendo o que vienen acá a Europa, y yo me había informado bien y no te piden, no te tienen que pedir, porque si uno tiene nacionalidad española o nacionalidad europea cualquiera, está yendo legalmente y puede ir a vivir allá, ¿no? Entonces, y si Flor es mi esposa, puede ir tranquilamente porque ella va como mi esposa. Entonces nos acercamos al mostrador para hacer el check-in y nos quisieron pedir el pasaje de vuelta de Flor por no ser española. Y yo les dije, me puse firme y les dije, no, ella es mi esposa, nos vamos a ir allá justamente a vivir. No estamos yendo de turistas, no estamos yendo a nada, no necesitamos nada. Y me dijeron, no, pero se necesita. Y yo les dije, no, no se necesita. Y les insistí y bueno, obviamente se dieron cuenta que no tenía sentido lo que me estaban diciendo. Entonces, nada, para que sepan que eso generalmente se los piden cuando es por algún tipo de visa que tienen capaz solamente limitado a estar como turistas, ¿no? O como las Working Holiday. Las Working Holiday tienen un tiempo limitado para estar en ese país. Entonces, ahí puede que te lleguen a pedir pasaje de vuelta, pero he visto y he escuchado que no es necesario, no realmente te piden menos de lo que se dice, y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque de ahí te puedes ir a otro país, entonces, pero bueno, depende mucho de la aerolínea, más que nada de eso, aclararlo. Bueno, y después, ahora sí, ya adentrándonos en el viaje en sí, y la verdad que fue todo tranquilo. Algo que capaz yo podría dar un consejo ahí es que si no están con mucho equipaje, se pueden tomar el metro o un tren hasta el centro de la ciudad. Eso yo lo sé ahora, o ya lo sabemos con Flor, porque ya estamos viviendo acá. En ese entonces obviamente no se sabe nada, no sabe nada, o sea, obviamente es la verdad y uno ve todo en danés y en inglés, mayormente en danés, entonces uno no entiende nada. Entonces, pero bueno, si están viendo este video y están a punto de venir, sepan que si no vienen con mucho equipaje, se pueden tomar un tren, se pueden tomar el metro o el subte, que acá funciona 24 horas. Obviamente, pasada las 12 de la noche, es como que hay menos frecuencia, obviamente, pero hay. Entonces ahí se pueden ahorrar bastante plata en vez de tomarse un taxi. Lo mismo con los buses, hay buses, ahí es mucha menos frecuencia que los trenes y que el metro, pero bueno, se puede y se puede ahorrar plata. Nosotros teníamos mucho equipaje, pero mucho equipaje, era como 2 valijas, o sea 4 en total, 4 maletas grandes, o 3, ya no me estoy acordando, tenemos la verde, esa, la azul, no, 3 grandes y 2 equipajes de mano, carry-ons, y 2 mochilas, o sea, una cada uno. Entonces, y era como, y eran pesadas, ¿no? Como que llegamos al límite ahí del peso en cada una. Entonces, yo me tenía que hacer cargo del equipaje grande. Entonces, nos tomamos un taxi. Solución, entonces, nada, eso. A nosotros nos funcionó en su momento. Para dejar de dar vueltas, vamos a ir ahí al siguiente momento difícil, de que esto se trata el video, y si uno se pone a charlar así relajado, se va por las ramas a veces, ¿no? Pero bueno, el siguiente momento difícil o complejo, por así decirlo, o estresante, como lo quieran llamar, fue a la hora de, bueno, buscar trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el buscar trabajo? Porque básicamente es una de las formas para poder tener residencia acá, como europeo, ¿no? Como ciudadano europeo, mejor dicho. Entonces era lo primero que teníamos que hacer. Yo tenía que empezar a buscar trabajo
y a la vez también empezar a buscar el alquiler, que eso es otro tema aparte que lo voy a dejar para el siguiente punto. Bueno, comenzó la búsqueda del trabajo. Nosotros decidimos no empezar a buscar apenas llegábamos, porque queríamos primero, los primeros 2-3 días, que justamente era fin de semana, relajarnos un poco, salir a conocer la ciudad un poco, caminar, tomarnos un café, estar más tranquilos. Y después ya el lunes empezar con todo en la búsqueda de trabajo. Me acuerdo que en ese entonces estábamos viviendo en Österbro, que es como un barrio. Después, bueno, seguramente si no vieron el video del walking tour por el centro de Copenhague, véanlo, que está muy bueno. Vamos a ir haciendo ese tipo de videos así, recorriendo barrios, para que más o menos vean, ¿no? cómo son los barrios así en primera persona. Pero bueno, es un barrio muy lindo. Pero estábamos ahí alojados en ese entonces, en un Airbnb. Y me acuerdo que obviamente no teníamos ni bicicleta y tampoco usábamos el transporte público en ese entonces, porque el transporte público uno necesita tener una tarjeta básicamente una tarjeta, como la SUBE en Argentina, es una tarjeta, y puede cargarle crédito ahí, o la aplicación, o comprar tickets. Pero para todo eso se necesita tener tarjeta de crédito, ¿no? O una tarjeta de débito, como le quieran decir. ¿Qué pasa? A nosotros nos pasó un par de veces que con la tarjeta de Argentina, que solamente teníamos tarjeta argentina nosotros, o no nos rechazaba o nos cobraba mucho más caro por los intereses. En ese entonces, como les dije, te cobraban mucho intereses cada vez que uno utilizaba la tarjeta en el exterior. Entonces, obviamente, preferíamos caminar. Es una ciudad que está muy bien hecha para caminar. Entonces, y las distancias no es que son tan largas como capaz en otras ciudades. Pero bueno, caminamos un montón. Caminamos un montón todos los días hasta el centro. Para que se den una idea más o menos, me acuerdo que era todos los días caminar en promedio entre 20 y 35, 40 kilómetros. Para que se den una idea, entre todo el día, ¿no? Íbamos temprano, caminábamos por el centro y ahí ir a comenzar a repartir CVs, charlar, ver, repartir acá. Bueno, te decían, bueno, no, aplica a través de la página. Y era así, lugar tras lugar. Nos íbamos a una zona y comenzamos ahí, puerta a puerta, puerta a puerta. Sobre todo yo, ella también, pero bueno, Flor no podía porque dependía de mí en sí. Entonces yo cuando iba a preguntar o a aplicar a un lugar, yo aprovechaba y les decía que también ella estaba buscando, pero era todos los días así. Y ese fue un momento muy estresante, fue un momento muy, muy complejo porque era agotador caminar tanto, uno, dos, estar aplicando constantemente y que te rechacen o que te digan aplicar por la página o que te digan no necesitan CPR, bueno, te rechacen, ¿no? Por X o Z motivo. Entre esos era, bueno, necesitas el CPR, que el CPR justamente es como tu número como si fuera el número de DNI, bueno, algo así, como tu número de identidad, algo así. Pero bueno, eso ya lo obtienes cuando consigues tu trabajo, cuando tienes tu contrato de trabajo y tu dirección, tu alquiler permanente, básicamente. Entonces era como muy agotador porque no te llamaban, entonces uno ya veía que el tiempo pasaba y por el otro lado tu alquiler o tu departamentito o donde estábamos en ese entonces se terminaba, ¿no? Que nosotros habíamos decidido tenerlo por una semana, que nosotros pensábamos que eso era mucho, pero lo hicimos por las dudas. Entonces ahí comenzó la parte más compleja de nuestra llegada y nos comenzamos a dar cuenta de que no iba a ser tan fácil, ¿no? Me acuerdo que tuve unas dos entrevistas y no quedé porque obviamente en ese momento no necesitaban personal porque era temporada baja.
Acuérdense que es en febrero, más o menos la temporada alta en sí empieza a finales de marzo. Entonces nada, veíamos que, bueno, Flor dejó también de aplicar porque obviamente no tenía sentido que ella aplique porque dependía de mí, porque no le iban a llamar a ella si ella no tenía permiso de residencia, porque ella no era la ciudadana europea. Entonces dependía de que yo obtenga primero la residencia y ella con eso obtenga su permiso de residencia como esposa de ciudadano europeo. Entonces nada, era yo aplicar a todo y nunca te llamaban, y a la vez, como les dije, se acabó el tiempo de nuestro Airbnb y tuvimos que buscar otro lugar. En ese buscar en otro lugar, me acuerdo que obviamente no encontramos un lugar que no sea ni un hotel ni un Airbnb. Por ejemplo, un alquiler que existen acá y existen muchos, un alquiler temporario que no se necesite el CPR o que no sea para registrar CPR, que generalmente que gente que viaja y dan alquiler su departamento, ¿no? Y eso es como algo ideal porque mientras estás buscando te permite buscar justamente trabajo, obtener tu CPR y de ahí mudarte y justamente tener un departamento donde puedas registrar ese CPR. Bueno, nosotros básicamente no encontrábamos y había obviamente muchas habitaciones, eso sí, siempre se los aclaramos que habitaciones sí hay, es más fácil, pero nosotros queríamos tener nuestro departamento y ya habíamos estado viviendo juntos en Buenos Aires y queríamos estar juntos viviendo acá solos, entonces queríamos nuestro espacio y nuestra privacidad. Eso obviamente complicó un poco más las cosas, sí, obviamente, pero era nuestra decisión, pero para que más o menos tengan. Entonces se estaba complicando un poco y no sabíamos muy bien qué más hacer. Entonces me acuerdo que encontramos un hotel que más bien estaba cerca de donde estábamos, porque habíamos buscado un Airbnb que al principio nos habían confirmado, pero de repente fue como esa misma noche reservamos para irnos en 2 días a ese lugar. Bueno, esa misma noche que reservamos, al día siguiente, más o menos en la tarde, nos cancelaron la reserva, entonces tuvimos que buscar algo de emergencia. Y ahí viene el siguiente punto, ¿no? Del momento difícil. Primero fue la parte del trabajo, por un lado, que estábamos con eso, y después pasó a ser más estresante el alquiler, de dónde vivir, porque obviamente uno no puede vivir en la calle. O sea, puede, pero no íbamos, y hacía frío, entonces era muy importante conseguir algo. Y en todo esto teníamos mucho equipaje, no era que estábamos con mochilas, entonces no teníamos dónde dejar las cosas, y tampoco conocíamos a nadie, entonces eso también es parte de la aventura, ¿no? El no conocer a nadie y todo y estar los dos solos, es como muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, nada, tuvimos que conseguimos un lugar en un hotel que estaba cerca de donde estábamos. Súper lindo el hotel, la verdad que la habitación hermosa y a un muy buen precio. De hecho, estábamos pagando por noche menos de lo que nos estaba saliendo el Airbnb. Era como estaba fuera de temporada, salió una oferta ahí y lo vi y dije, bueno, lo reservo así. 3 noches, dije, lo reservo y justo yo había conseguido un departamento para en 3 días o 4 días poder ir a ese departamento. Entonces, un Airbnb igual. No piense que era un departamento, sino un Airbnb. Entonces, bueno, teníamos por lo menos esos 3 días que ir a ese hotel, súper bien, nos permitió relajar un poco porque tenía piscina, pileta, como le digan, y pudimos relajarnos bien. Entonces, nada, pero seguía aplicando trabajos, nada. Y así pasó, siguió pasando el tiempo, y obviamente después de ese lugar nos fuimos al Airbnb. Todo esto en todo febrero, ¿no? Fuimos a ese otro Airbnb, el departamento de esta, que siempre se lo mostramos, uno que está en el centro ahí, que hacía un frío. Era un edificio viejo, lindo, pero bien mantenido, pero frío, porque al ser un edificio viejo no podías conectar muchas cosas eléctricas, porque saltaba la luz. Entonces me acuerdo que la chica, la del departamento nos dijo, tienen ahí unos fusibles
tenían ahí unos fusibles que si salta la luz tienen que cambiarlos, porque obviamente es como que se calientan mucho y se queman. Entonces me acuerdo que era, encima todas las cosas son eléctricas acá. Tenías las hornallas eléctricas ahí para cocinar básicamente. Si usabas las dos que tenía y ponías, no sé, la calefacción, digamos, un cosito, un caloventor, calefactor, como le digan, ponías eso, se cortaba la luz. Entonces si tenías todas las luces prendidas y cocinabas, se cortaba. Entonces ya comenzó a ser un problema eso. Entonces, más bien no lo reservamos por mucho tiempo, porque conseguimos otro lugar, otro hotelito. Bueno, en realidad no es, sí, es un hotel que se llama Soku, es muy lindo. Y estaba a buen precio más bien en ese entonces. Y ese nos salió más barato todavía porque lo sacamos por un mes. Dijimos, bueno, vamos a este lugar, lo sacamos por un mes. Y ya nos olvidamos por un mes tener que estar pensando en esto. Hasta que salga, bueno, en un mes ya tenemos que sacar la residencia. Y bueno, en estas charlas, ¿no? De no poder conseguir trabajo, ver que no estábamos consiguiendo un departamento porque no sabíamos, porque todos los departamentos, para alquilar departamentos, me acuerdo que habíamos ido a ver 2 departamentos. Departamentos en serio. Y obviamente no querían, no nos respondían o sea, esos 2 que fuimos a ver no nos quisieron alquilar básicamente porque obviamente yo no estaba trabajando, todavía no tenía CPR, no tenía cuenta de banco, entonces no tenía nada, solo tenía mi pasaporte español y con eso pretendía hacer todo, pero no, obviamente no se podía. Entonces también estábamos suscritos a esta página que se llama, no es Legeboli, que es la otra, que les voy a poner el nombre acá, que ahora se me fue el nombre, pero para nosotros es la mejor porque tenés muchas ofertas, entonces ahí uno le puede contactar a todos los dueños o empresas de alquiler y veíamos todos los días era Flor sobre todo, era todos los días viendo y guardábamos, le escribíamos, le decíamos, mirá, estamos buscando trabajo, no tenemos eso, le explicábamos un poco. Y claro, el 80%, 90% no te respondían, o te respondían y te decían, no se puede, necesitan 7 dinero de esta cuenta, o bueno. La cosa es que fuimos a este lugar a alquiler, ¿no? Al de Soco, y eso nos solucionó bastante el tema, porque por un mes tuvimos que olvidarnos acerca del alojamiento. Y en ese entonces, en ese transcurso, yo seguía aplicando trabajos y nada. Entonces, obviamente, nosotros al analizar toda esta situación, comenzamos a pensar a dudar si realmente estábamos yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces, obviamente, lo que había sido en su momento una opción, una primera opción, pasó a ser la opción B, ¿no? Pasó a ser una opción real, que fue España. Que nosotros antes de pensar en Copenhague o en Dinamarca habíamos dicho, bueno, estaría bueno ir a España, ¿no? Que es, porque siempre es como lo más fácil, ¿no? Lo primero que uno piensa es España, porque es España, es lo más cercano a nosotros y es Europa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a España? Ahí tenemos, familiares de mi parte, conocidos de las 2 partes, o sea, hay mucha más gente que conocemos. Entonces comenzamos a verlo en serio. Y en ese entonces, cuando dijimos, bueno, vamos a verlo en serio, comenzamos a ver, no les miento, al día siguiente creo que fue, nos contactaron, en realidad a Flor la contactaron de un chico, un argentino, y le dijo que estaban buscando en un lugar para un food truck, entonces que justamente para los 2 podía ser. Bueno, vamos a resumir esto. Básicamente conseguí ese trabajo, Flor no, porque necesitaba primero ya tener el permiso de trabajo, y a mí me podían hacer el contrato antes de empezar para que yo vaya iniciando el trámite. Entonces
fue un golazo. Eso fue bueno. Dijimos que bien, ya está, un tema menos. Apliqué, me hicieron el contrato, me lo mandaron al mail y comencé a aplicar, porque sí me tarda un poquito. Entonces, pero bueno, ese fue dos momentos difíciles, para que lo sepan, en poco tiempo. Todo esto pasó en febrero y parte de marzo. Porque esta entrevista o este trabajo lo conseguimos si no me equivoco, creo que fue la primera semana de marzo o los últimos días de febrero. Entonces, todavía era como que, bueno, conseguí el trabajo, pero falta todavía para realmente tener plata, para tener, cobrar tu sueldo. Entonces, esto va al siguiente punto. Estábamos gastando ahorros. Entonces, esta fue otra cuestión, lo que decíamos, Dinamarca no es un país barato, sobre todo si uno tiene ahorros y no está trabajando acá y no está ganando sueldo danés. Es un país carísimo. Entonces decíamos, estamos gastando un montón de plata en alojamiento, un montón de plata en comida, en compra, porque estábamos encima ahorrando cosas. O sea, no es que estábamos yendo a restaurantes, a cafés, a todo, no, nos comprábamos cosas para cocinar, para hacernos ahí, para intentar ahorrar plata, obviamente. Me acuerdo que también era, bueno, sigamos buscando y vemos si sale algo más. Tuve una entrevista más en un lugar de sushi. Me acuerdo que muy bien el manager era un español, es un español, y el asistente, me acuerdo, el asistente es griego, muy buena onda, pero bueno, claro, me dijeron que me iban a llamar y obviamente necesitaban a alguien para temporada, entonces era lo mismo. Entonces a la larga yo ya les había dicho que sí a los otros del food truck. Entonces cuando ellos me llamaron, yo ya estaba a punto de empezar en el lugar este de food truck y me dijeron si quería empezar, y les dije, mira, yo ya me comprometí con ellos, perdón, muchas gracias por la opción, por la oportunidad, pero bueno, ya di mi palabra con nosotros, ¿no? Entonces nada, conseguí el trabajo, apliqué, conseguí el contrato, apliqué. No conseguí trabajo en otro trabajo que empiece antes, entonces por ende no pudimos generar más ingresos, entonces era seguir consumiendo los ahorros y dijimos, no queda otra, vamos a seguir apostando por esto. Entonces, nada, resumen, otro momento difícil fue el tema de gastar la plata, los ahorros, ¿no? Porque como les decimos, nosotros nos trajimos lo máximo que podíamos traernos, que es aproximadamente son 10.000 euros por persona. Entonces ese es el límite. Entonces nada, veíamos que gastábamos un montón, y el alojamiento lo pagábamos, los primeros alojamientos, los Airbnb, el hotel, eso. El otro, el de un mes, lo pagamos en efectivo. Los otros lo pagamos con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Entonces, nada, era mucha gastadera de plata, mucha. Entonces se iba, hasta que, bueno, más bien ya con ese contrato de trabajo apliqué todo, salió mi CPR, pero para poder tener el CPR también teníamos que tener el contrato de alquiler. Y este fue otro punto que ya lo mencioné antes, el tema del alquiler, ¿no? Que bueno, le dije que solucionamos este problema momentáneamente con el hotel este de un mes. Entonces ya teníamos el trabajo, pero claro, se nos acercaba básicamente el fin de nuestra estadía en este hotel, en Soco. Entonces era la opción de renovar otra vez por otro mes más o irnos. Dijimos, bueno, no importa el trabajo, todavía no empezamos, para ese entonces no había empezado todavía, no empezamos a trabajar y no tenemos dónde vivir. Y otra vez la opción de España. Dijimos, es más barato, no nos vamos a consumir todos nuestros ahorros, literal, con un mes de lo que pagamos acá, allá nos pagamos 2 meses de alquiler o incluso 2 meses y medio. Entonces dijimos, no, veámoslo en serio. Otra vez lo mismo, era un déjà vu, pero esta vez con el alquiler y con la plata. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos. Y cuando estábamos hablando de esos,
me acuerdo que Flor había visto en esta página a la que se suscribía unos departamentos donde que le habían gustado, eran monoambientes así tipo estudio, donde básicamente iban a inaugurar el edificio, era un edificio nuevo, con varios departamentos, y iban a hacer como un open house. No sé si saben el término ese, que en español es, sí, es, o sea, la traducción literal es una, básicamente, casa abierta, digamos, pero es como hacen un tipo de recepción para que conozcan a casa, que es algo muy de Estados Unidos también, eso que lo hacen para que vean, y el mejor postor básicamente le venden la casa. Bueno, acá era algo de ese estilo, pero con departamentos, para que básicamente los que vayan a ese open house decidan ahí si quieren alquilar, y es al que primero llega, se escoge el departamento y se lo queda. Así fue. Bueno, fuimos, dijimos, bueno, esta es nuestra última chance, démosle la chance y si no, nos vamos. Fuimos al open house y era así, nos recibían súper bien, súper amables. Me acuerdo que había comida, había bebidas, todo gratis así, pero obvio, te mostraban un departamento modelo. Después vos podías ir a ver otros, porque tenías amoblar y sin amoblar, podías ir a ver otros. Y después, si vos ya estabas decidido, decías cuál, qué piso, qué esto, qué el otro. Y fue como, bueno, pero preguntemos bien, ¿cómo podemos pagar el alquiler? No tenemos CPR todavía. Yo todavía el contrato de alquiler, el contrato de trabajo lo tengo, pero todavía no tengo CPR. Y el permiso de trabajo todavía no me llegó. O sea, la hoja en sí, porque tenía que ir así, todavía no había ido al turno en sí. Y dijeron, no hay problema, no pasa nada. Nosotros lo vamos a esperar, esto recién va a ser para ¿qué fecha iba a ser? Para finales de marzo, principios de abril. Si nos mudábamos antes de abril, porque creo que el edificio en sí se inauguraba el 1 de abril, algo así. Si nosotros nos mudábamos antes de eso, nos regalaban un mes de alquiler. Entonces iba, ¿en serio? Bueno, listo, ya está, de una. Obviamente había que pagar los 3 meses de depósito, el mes de alquiler, 3 meses de depósito, y había un mes de regalo. Entonces básicamente teníamos que pagar 4 meses de una. O fueron 3 meses de una y 2, o sea, un mes de alquiler y 2 meses de depósito, algo así fue. Pero bueno, era 3 o 4 meses de una. Preguntamos dónde podíamos pagar y si podíamos hacerlo a través de transferencia, y ahí es donde nos dijeron que sí. Entonces pudimos ir a Tabex, este lugar donde les dijimos antes, donde nos dejaron hacer la transferencia más bien, y poder pagar alquiler, y es como que se solucionó ese tema. Bueno, el siguiente momento difícil, aquí si no nos vamos y les comienzo a contar todo, toda la historia, fue, bueno, justamente los papeles de Flor, que fue un momento muy estresante también porque no le llegaba su permiso de residencia. Entonces, como no le llegaba, no podía trabajar. Ella quería trabajar, pero no podía. Entonces, obviamente, aplicaba a trabajos, y un par de trabajos quedó, por así decirle, quería que empiece, pero no podía porque no tenía permiso todavía, porque no le llegaba. Entonces le dijeron, no pasa nada, te esperamos. Uno después le dijeron que no, y otro le dijeron, bueno, sí, tranquila, nosotros te esperamos. Que de hecho fue después su primer trabajo. Entonces pasó como, no les miento, le habían dicho que tardaba. Si uno ve en la página oficial, dice que puede tardar entre 0 a 90 días, básicamente. Pero le habían dicho ahí que más o menos iba a tardar una semana. Y nosotros habíamos dicho que, visto que si más o menos están casados y no hay nada raro, te sale súper rápido. Te puede tardar en menos de un mes, pero la verdad es que se venía atrasando, no llegaba, y pasó un mes y nada. Y Flores comenzó a ponerse nerviosa y dijo, pero ¿qué pasa? Capaz me lo rechazan. Porque ¿qué pasa? Si los 90 días se cumplen, justo a los 90 días te mandan un mail diciéndote si te lo aprobaron o no te lo aprobaron. No es que si no te lo aprobaron, te mandan un mail para decirte si se prorroga esos 90 días por 90 días más, o si directamente no te lo aprobaron. Entonces Flor, obviamente, dijeron, ¿qué voy a hacer en 90 días? ¿Qué puedo hacer yo? No me voy a quedar sin trabajar. Y ese fue otro momento estresante. Pero
terminó siendo algo gracioso, fue anécdota al final, porque ya seguramente lo saben, si ya nos escucharon antes decirlo. Resulta que acá existe algo que se llama el ebooks, básicamente, que es básicamente un mail, un correo electrónico, donde el gobierno o el Estado en sí, el Estado y todo lo que va relacionado a tu trabajo, a comunicados del gobierno, recibos de sueldo, todo ese tipo de cosas, también cosas de salud y cosas te va a llegar ahí. Entonces es como un correo electrónico específicamente para cosas más personales, digamos. No es que uno tiene un correo electrónico donde le pueden escribir, no, ya con tu CPR ahí automáticamente te llegan las cosas. ¿Qué pasa? Flor no tenía eso todavía porque no tenía ni su CPR, nada. Ella estaba indocumentada, solo tenía el pasaporte argentino. Y me tenía a mí, obviamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos dijeron que ese permiso de residencia de Flor, me iba a llegar a mí. No nos dijeron. Entonces, pero obviamente, si uno lee, dice que te puede llegar a uno, ¿no? O también te puede llegar directamente al mailbox, básicamente al correo físico del edificio. Pero no llegaba físico, y Flor y yo revisábamos todos los días, abríamos. Entonces también era un estrés estar pensando así, pero bueno, lo que voy es que al final no llegó al mío, al mes llamamos y nos dijeron, no, debería haberle llegado a Daniel a su ebooks. No llegó, porque se envió tal fecha, no sé, es un ejemplo de decirles, el 22 de marzo se envió. ¿Qué pasa? Yo el 22 de marzo ya tenía mi CPR, pero yo no tenía mi ebooks todavía. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo recién podía tener mi Meet ID, que el Meet ID es con lo que uno se abre su ebooks. Entonces, al no tener ese mail, ese permiso de residencia de Flor, quedó volando así en las nubes. Y nunca llegó, obviamente. Entonces, al menos nosotros llamamos, deberíamos haber llamado antes. Eso es el consejo que les doy. Llamen a la primera, que ya se lo dijimos también. Se les atrasa, si ven que pasan 2 semanas y no les llega, bueno, llamen. Nosotros esperamos un mes y un poquito más, creo, y ahí llamamos y dijeron, no, bueno, se lo vamos a reenviar. Nos lo reenvió y en el día lo tenía el permiso de residencia. Resulta que a Flor le salió ni siquiera en una semana, en menos de una semana ya tenía su permiso de residencia, solamente que nunca lo recibimos. Entonces, consejo, ahí llamen ante la duda. Pasamos a lo siguiente. Siguiente momento difícil. Ahí uno ya cuando está trabajando y todo eso se da cuenta, ¿no? de las cosas complicadas, decide vivir acá, ya no tanto todo el papeleo y todas las cosas, ¿no? Ya vivir acá, diría yo que Flor es la que lo pasó un poco más complejo, porque obviamente primera vez que emigraba, yo ya estoy más acostumbrado al emigrar. Entonces Flor había muchas cosas que capaz extrañaba más, por ejemplo el relacionarte con gente de tu misma habla, sea argentinos, españoles, pero sobre todo, bueno, de tu país. Yo ya estoy acostumbrado, entonces, y encontrar bolivianos acá era una tarea casi imposible por más que hay. Estoy acostumbrado, entonces yo no tengo ningún problema y me adapto bastante. Pero a Flor le costaba, y entonces era como también un poco difícil el tema de la parte social, ¿no? Entonces vengan preparados para eso, sobre todo si es su primera vez emigrando, vengan preparados para capaz no poder relacionarse con gente, y después poco a poco se van a ir conociendo personas. Eso sí, es con paciencia y va a ir llegando, porque también la rutina que uno tiene de ir a trabajar y todo, a veces hace que uno no pueda realmente generar vínculos y relacionarse. Entonces esa parte fue un poco difícil. Y les soy sincero, hasta ahora lo sigue siendo. Hay momentos donde con las personas que uno ya se relaciona y capaz no convive, pero son vecinos, todo. A veces uno no puede realmente juntarse y todo porque tienen otros horarios o
uno anda tan metido en una rutina, en las cosas que tiene que hacer y está con tantas cosas que capaz cuando uno llega a su casa, lo único que quiere es relajarse, descansar un rato, desconectar y a veces obviamente la otra persona, cuando uno está libre, la otra persona no, entonces es difícil también esa parte social y hay que estar preparado, ¿no? También la parte laboral, ustedes bien lo saben, la parte laboral es compleja acá, no es fácil venir y trabajar en Dinamarca, sobre todo el estar hablando en inglés constantemente, un idioma que no es tu lengua materna básicamente. Por más que, bueno, nosotros podemos manejarnos bien con el inglés, podemos, pero el estar hablando todos los días de pasar a no hablar nada en Argentina, o hablar, yo por ejemplo hablaba, cuando podía lo hablaba, porque me gustaba practicarlo. Pero Flor no lo hablaba más que en sus clases de inglés. Y venir acá y tener que usarlo todos los días, es como que para el cerebro, es un punto donde tu cerebro hace un cortocircuito y dice, basta, en la noche cuando llegas a tu casa no querías saber. Ahora ya estás más acostumbrado y obviamente tu cerebro se acostumbró. Pero, pero bueno, la parte laboral también es compleja, volviendo a eso, ¿no? Otra parte difícil que tienen que estar preparados, sobre todo si son profesionales y están acostumbrados a trabajar de lo suyo. Es complejo, yo lo veo en Flor, obviamente. Yo en Argentina ya venía haciendo trabajos que no eran de mi agrado, por así los tenía que hacer porque en Argentina se tiene que trabajar lo que se pueda a veces. Pero obviamente si uno es abogado, doctor, arquitecto, etcétera, ingeniero, cualquier cosa que uno la apasiona, y sobre todo si uno la apasiona, ¿no? y disfruta lo que hace, venir a un país donde se te cierran las puertas por temas idiomáticos, culturales, o porque simplemente uno tiene que al principio hacer lo que tiene que hacer para poder vivir, les va a chocar y acá les digo que no es fácil ingresar al mercado laboral. Sobre todo en este tipo de trabajos. Uno puede tener suerte y decir, bueno, conozco justo a alguien y y engancha ahí un trabajo, pero bueno, hay personas que como Flor les cuesta y hasta ahora no pudieron y Flor no es una persona que dice, bueno, aspiro a trabajar de abogada. Obviamente a ella le encantaría, pero Flor aspira a un trabajo donde por lo menos sienta que está haciendo algo, ¿no? Porque Flor es una persona que le gusta mucho y siempre hizo este tipo de trabajos donde le gusta mucho ayudar a las personas. Entonces, ella daba clases, hacía trabajos de recursos humanos, también hacía voluntariados, bueno, también trabajaba en la Fiscalía justamente de Violencia de Género. Y bueno, el ser abogada también, no solo en la violencia de género, sino en lo penal en sí, ella le gustaba ayudar a las personas. Y bueno, y también trabajaron en la Universidad de Buenos Aires, entonces era como ese constante de sentir que estaba haciendo algo que le hacía sentir útil, básicamente. Entonces venir acá y tener que hacer lo que sea para poder subsistir es un poco complejo, ¿no? Entonces estén preparados mentalmente para eso, mentalmente les digo porque físicamente lo van a tener que hacer y obviamente hay trabajos más desgastantes físicamente, pero mentalmente uno le choca y estén preparados porque va a haber momentos donde quieran tirar la toalla y digan basta, no quiero saber más de esto, ya está. Así que otro momento difícil que se me podría ocurrir que viene relacionado de la parte laboral es que, si les soy sincero, lo más difícil y más recurrente acá es la parte laboral. La parte de salud también es un poco compleja porque no es preventiva, a no ser que tengas algo crónico. Por ejemplo, yo tengo que tomar unas pastillas todos los días y más bien yo venía con las dudas, digo, bueno, más bien en Argentina yo las puedo comprar y en Argentina eran caras esas pastillas. Acá pude venir y la verdad sin ningún problema, me salen mucho más baratas que lo que me salían en Argentina, y me hicieron análisis de sangre, todo para ver que esté bien y súper completo. Flor
quería hacerse unos estudios para ver que todo esté bien, que ella necesita también hacerse una vez al año. Saben que también las mujeres necesitan hacerse más controles, ¿no? En realidad todas las personas, pero bueno, pero no se le quisieron hacer, no le quisieron hacer. Entonces, esa parte es un poquito compleja también, y también si uno tiene capaz tendencia a tener algo, no sé, dental, o necesita ir al dentista o por lo menos una vez al año, si uno tiene algún problema en los dientes, acá Dinamarca es un país horrible para eso, porque es carísimo, chicos, carísimo, es muy caro. Después vamos a hacer un video acerca no, la comparativa del dentista. Para los que nos siguen en Instagram seguramente vieron que hace poco estuvimos en Dansk, en Polonia, justamente para ir al dentista, y para que justamente vamos a hacer un video comparando, para que vean qué tanta diferencia hay y para que vean qué tan caro es acá. Pero bueno, volviendo. La parte de salud sí es compleja, pero así atravesar un momento difícil por salud, no, la verdad que agradezco que estamos sanos, pero bueno, sí, este tipo de cosas, como tener que ir al dentista de urgencia a otro país, y es un poquito estresante, un poco molesto, por no decir otra cosa, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo les diría que lo más complejo, los momentos más difíciles que atravesamos fueron por situaciones relacionadas a lo laboral. No tanto de mi parte, sino yo creo que en este caso cada experiencia, cada persona vive el emigrar de manera distinta, ¿no? Y cada experiencia es un mundo aparte. Yo más bien hasta ahora tuve buenas experiencias. Obviamente tuve experiencias que no fueron buenas, y bueno, también cosas que pasaron y uno aprende de esas cosas y sigue adelante y sigue adelante. Pero más bien tuve suerte y no me puedo quejar. Flor, en cambio, atravesó por lugares donde eran más tóxicos, habían malos tratos, había malas formas en muchas cosas, malos manejos. Entonces obviamente, encima de que ella es una persona que está emigrando por primera vez, estaba acostumbrada a trabajar de algo que la hacía sentir útil, ¿no? Y tener que pasar a un lugar donde básicamente te tratan mal y te hacen sentir inmigrante o cosas así. Que obviamente esto pasa en todos lados del mundo, no estoy diciendo lo contrario, pero es difícil porque muchas veces uno cae en la de idealizar Dinamarca y decir, bueno, acá se gana súper bien y que te tratan como un rey, que en Dinamarca es otra cosa. No, chicos, la verdad que la parte laboral en todos los países es igual. En Dinamarca uno tiene mejores condiciones, se las puedo discutir. ¿Uno tiene mejor calidad de vida? Sí. ¿Por qué? Porque la vida acá es más tranquila en general. Pero las condiciones de trabajo, sí, comparando también con países sudamericanos, obviamente, depende con qué comparás, digamos. Pero digamos, en el ámbito donde se trabaja, podemos estar trabajando Flor, o capaz yo trabajé en cocina, no en cocina, pero sí en cocina, trabajé también en food truck. Tanto ahí como también en la heladería que trabajé, ahí heladería y que venden churros, waffles y todo, bueno, también ahí. Y lo de retail en Argentina es lo mismo, solamente que ganas menos, pero es el mismo estilo de trabajo. Entonces es un trabajo desgastante y que muchas veces los tratos no son los mejores. Entonces, pero bueno, son cosas que uno las tiene que hacer. El tema es que ya vamos acá 1 año y 5 meses, ¿no? Y uno ya tiene 30 años, casi 31, entonces uno ya quiere establecerse, quiere ver que hay un progreso. Entonces también la parte difícil se comienza a dar por ese lado, ¿no? Pero bueno, estas cosas también las vamos a hablar en el video del 1 año y 6 meses que se viene pronto, que creo que a ustedes les gusta este estilo de videos, ¿no? Donde estamos sentados hablando de cosas relacionadas a emigrar.
porque después obviamente me han pedido videos acerca de barrios y estar afuera y todo, los he hecho y no tienen mucha respuesta. Pero bueno, supongo que la gente que le gusta este estilo de videos, espero que le guste y los disfrute, que a la larga lo que hacemos nosotros es hacer estos videos para que la gente disfrute, se informe, les ayude de alguna forma aprendiendo de nosotros. Y bueno, chicos, creo que con esto sería todo, porque momentos más difíciles, la verdad que no lo vivimos. Como les digo, Dinamarca es un país hermoso, es un país donde uno tiene en sí una vida muy tranquila, pero descartando esas cosas que les mencioné, no hay muchos más problemas en sí. Obviamente, capaz me estoy olvidando de algo, pero básicamente lo más grande fue eso. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado. Suscríbanse, pongan la campanita. Aunque bueno, la campanita no es tan necesaria, pero si suscríbanse sí, pongan un like también. Comenten ahí qué les pareció el video, qué les gustaría que hagamos videos. Ahí saben que siempre nos encanta recibir sus comentarios y sus sugerencias. Y saben que el aportar está muy bueno. Así que nada, chicos, los queremos un montón y nos vemos en el próximo video.